O a buenas y primeras, pues la verdad es que gestión de archivos y documentos es más complejo de lo que evidencia, porque requiere más allá de una amplia atención, una dedicada atención al detalle, exige un control y y seguimiento riguroso, donde la meticulosidad va a ser una gran ventaja, hasta quizás una competencia que va a ser un punto fuerte, un punto a favor para aquellos que estamos involucrados en la gestión documental y de archivos, que como bien saben, nosotros los asistentes administrativos estamos prácticamente 24/7 manejando documentos, manejando archivos, ya sean de manera física o de manera digital. En nuestro día a día, en nuestra gestión administrativa, sí o sí vamos a manejar archivos. Y es importante aquí que ya en esta última clase, en esta quinta clase, ustedes en este momento puedan traer todo lo que hemos hablado a lo largo de estas 5 sesiones. Hemos hablado de los 4 pilares de la administración, entendemos de mejor manera qué es la administración, hemos aprendido habilidades de comunicación efectiva, hemos entendido que más allá de la comunicación verbal, la comunicación, el lenguaje no verbal tiene igual o mayor importancia. Y hemos aprendido también en la tercera sesión, a través de la matriz de Eisenhower, cómo gestionar mejor nuestro tiempo y cómo organizar mejor nuestras tareas. Y ya en la clase anterior, en la penúltima, hemos visto cómo potencializar todas estas tareas y actividades, toda esta gestión a través de sistemas web y también la inteligencia artificial. Todo esto en conjunto se van dando cuenta que de una u otra manera recae en justamente ello, la gestión documental y la gestión de los archivos, porque la gran mayoría de nuestros procesos, flujos administrativos, trámites, ya sea internos o externos, que uno realiza, involucra sí o sí un documento. Entonces, cuando hablamos de gestión de tareas, es también hablar de gestión de documentos. Cuando hablamos de comunicación, de organización, hablamos también de la comunicación y organización de los procesos de elaboración de estos documentos de archivos, porque la gran mayoría de procesos van acompañados de una política, de un manual, de una guía, de un informe, de una minuta, de un acta. Existen distintos tipos de documentos en el ámbito administrativo y su gestión, su organización va a ser más eficiente si lo acompañamos de lo visto anteriormente y sobre todo de herramientas o técnicas, métodos que me ayuden a mí a llevar un control estricto. Porque sí, la gestión documental demanda en el asistente administrativo una gran atención al detalle, y una buena control de errores, un buen control de errores, un control estricto, porque siempre es necesario revisar los documentos, tener una buena lectura de los documentos, saber dar una lectura rápida a los documentos, saber identificar cuando hay errores ortográficos o no, poder dominar la herramienta digital de edición de textos para que la elaboración de mis documentos no presenten inconvenientes. Entonces se van dando cuenta cómo todo lo visto anteriormente confluye de una u otra manera también en la gestión documental, en la gestión de archivos, porque no voy a poder tener una buena gestión de mis documentos si es que mi gestión de tiempo y organización de tareas no es buena. Voy a tener todo disperso. Y solo para muestra un botón, quisiera que ustedes de manera individual a través del chat me cuenten cómo tienen su carpeta de descargas. Hay asistentes administrativos que tienen a veces esa mala costumbre de descargar todo en una sola carpeta,
sin rotular el nombre, sino con el nombre que se descarga por default, que mayormente son una combinación de caracteres especiales, letras o abreviaturas, que no siempre nos ayuda a entender el contenido del texto a buenas y primeras. Existen asistentes administrativos que incluso en la computadora del trabajo todo lo tienen en la carpeta de descargas y navegan, bucean en ella cada vez que necesitan un documento. ¿Cuántos de ustedes tienen las carpetas de archivos bien gestionadas, bien anidadas, con una estructura lógica e intuitiva, que nos permita acceder a los documentos de manera fácil, rápida y sencilla? Eso es gestión de archivos. Involucra también saber cómo yo manejo mis herramientas físicas, mis herramientas digitales y cómo es que yo accedo a ellas. Muy bien, Elisa. Elisa por el chat nos cuenta. Yo lo tengo por nombre en cada carpeta. Muy bien, Elisa. Eso es lo ideal. Y siempre entender que el rótulo que uno le coloca al archivo debe ir acorde al contenido del texto. Y ese documento debe corresponder a la carpeta cual lo estamos designando. De lo contrario, vamos a tener un desorden documental. Y un desorden documental, chicos y chicas, puede tener consecuencias graves al nivel legal. Puede traernos problemas legales la mala gestión documental. Mayormente cuando uno ingresa a trabajar en la empresa, cree, ¿no?, que ante un problema judicial o hasta penal, es el representante legal el único que se haya afectado, pero no es así. Existen consecuencias graves para aquellos asistentes administrativos que no velan por una correcta gestión documental, para aquellos que cometen errores por omisión, cometen errores accidentales o no accidentales, por aquellos que quizás revelan información confidencial cuando no ameritaba, cuando incluso hay asistentes administrativos que por el simple hecho de no guardar una copia de seguridad de esos documentos han perdido grandes oportunidades para la empresa. Para que se entienda un poco mejor a qué me refiero, a continuación les voy a mostrar unos ejemplos, unos casos de la vida real que van a poder ejemplificar mejor a qué me refiero. Porque es importante, chicos y chicas, para aquellos que ya están trabajando en el ámbito laboral del rubro administrativo y para aquellos que aún no se incorporan, pero tienen miras a hacerlo pronto, es importante que ustedes conozcan todo el panorama completo. ¿Cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones? Mayormente, los que están recién iniciando en el mundo laboral, nos preocupamos por hacer que la empresa cumpla con mis derechos, pero también es importante saber cuáles son mis obligaciones con la empresa, obligaciones que en su gran mayoría están amparadas por la legislación laboral. Entonces, no pensemos erróneamente creyendo que únicamente el representante legal de la empresa, el gerente, es el único que va a responder ante una falta. El asistente administrativo o el encargado del proceso que está involucrado en la falta también puede tener consecuencias e inclusive tener repercusiones legales, dependiendo mucho del nivel o el grado de la falta, si es grave, muy grave o no muy grave. Y ya sea que nos dé repercusiones legales que haya que responder extrajudicialmente después, o en su defecto, que con la empresa nos genere un problema, que puede ser un despido, puede ser una suspensión sin goce de haber, etcétera, etcétera. Entonces, esta clase, ¿sí?, está orientada a la reflexión. Quiero que todo lo que hemos visto a lo largo de estas 4 sesiones lo traigamos hoy sobre la mesa, pongámonos a reflexionar sobre todo lo que hemos visto y sobre todo generen preguntas.
Si tienen dudas al respecto, por favor, la comentan por el chat. Y si tienen algún caso similar al que vamos a presentar o algún comentario que quieren dar, es bienvenido. Lo escriben también por el chat, ¿sí? Buenas noches, Cristina. No te preocupes, nos alegra tenerte aquí. De igual manera, John Cuadros, muy buenas noches. El objetivo, para los que recién llegan, el objetivo de nuestra clase de hoy es que ustedes puedan reconocer los principios y las técnicas fundamentales de la gestión documental, así como también el uso de herramientas. Hay herramientas que nos van a ayudar a gestionar mejor, sobre todo para la organización de los documentos, cómo guardarlos, cómo archivarlos y sobre todo cómo recuperarlos. Por eso les preguntaba a ustedes cómo tienen organizada su información. Es importante que yo conozca dónde están mis documentos. Cuando me pidan un documento, es importante que yo sepa dónde ir, a qué carpeta acceder, dónde ingresar y recuperar el documento de manera rápida. Porque esos documentos que forman parte de mi puesto de trabajo, que forman parte de mis actividades, de mis funciones, esos documentos automáticamente se vuelven mi responsabilidad. Entonces yo, más allá de dar respuesta a las peticiones de mi jefe, más allá de llevar una agenda, más allá de agendar reuniones, más allá de redactar documentos, también tengo que ser consciente de que el responsable de esos documentos soy yo. Por lo tanto, yo tengo que saber en dónde están, cuál es el nombre con el que están guardados, cuáles son los documentos que ya vencieron, cuáles son los que faltan renovar, etcétera, etcétera. Porque al ser parte de mis funciones, de mis tareas, se vuelve mi responsabilidad. Por ende, como trabajador, no solamente la empresa tiene que cumplir mis derechos, sino también yo como trabajador tengo obligaciones con la empresa, para la empresa, y debo cumplirlas. Y por eso es importante que ustedes desde el inicio tomen conciencia de cuáles son mis obligaciones con la empresa y sobre todo, debo yo saber como asistente administrativo en cualquier empresa que esté trabajando cuáles son las acciones a tomar por parte de la empresa en caso yo cometo un error, una falta, ya sea de manera intencional o accidental. Es importante. Como dice el dicho, guerra avisada no mata gente. Y la gran mayoría de veces a nosotros se nos dice, se nos explica desde la inducción al puesto o el onboarding al puesto. E inclusive está detallado en el contrato de trabajo. Y también está detallado en el reglamento interno de trabajo, el famoso RIT. Ahí lo encuentra. En su mayoría de veces, ahí está detallado cuáles son las acciones de la empresa frente a alguna falta mía como trabajador y cómo va a actuar la empresa. Y yo debo de saberlo, porque debo de conocer en qué me estoy involucrando. Si voy a asumir una responsabilidad, mínimo debo entender cuáles son las reglas del juego, cuáles son las consecuencias, qué pasaría si. Entonces, muy atentos, por favor, porque la clase de hoy, si bien es cierto, es teórica, pero está abierto a la reflexión. Eso es a lo que vamos a apuntar el día de hoy. El chat está abierto para cualquier duda, consulta o comentario. Entonces, vamos a ver, de manera inicial, entendamos juntos qué es la gestión documental. De acuerdo con González en el 2015, la gestión documental es el conjunto de normas técnicas y prácticas que uno utiliza, que podemos utilizar para planear, dirigir y controlar. Miren, como una pregunta inicial para ustedes, los leo en el chat. ¿Les suena familiar estos tres verbos? ¿A qué les recuerda? Vamos recapitulando, vamos refrescando la mente. Esto lo hemos visto en la primera sesión, ¿verdad? En la clase introductoria. Forma parte de
de los pilares más importantes que tenemos en la administración, ¿verdad? Forma parte de los 4 pilares de la administración. ¿Por qué? Porque administrar también involucra gestionar documentos. Administrar es gestionar, y gestionar, puedes gestionar distinto tipo de procesos, organizaciones, proyectos, y eso involucra también documentos. Y aquí está. Es el conjunto de normas técnicas y prácticas utilizadas para planear, dirigir y controlar la producción de los documentos, la circulación de los documentos, el almacenamiento de los documentos, la conservación de los documentos, su recuperación y, por último, la disposición final de los documentos. La gestión documental tiene un ciclo, ¿sí? Que incluye la clasificación, el registro, el trámite y por último el archivo. Nosotros tenemos que controlar su producción. Si yo soy el responsable de elaborar un documento, estamos hablando aquí de producción. Yo produzco ese documento, yo lo elaboro. Y si hay varios actores, será todo un proceso administrativo el que va a dar pie a la producción de un documento. Seguidamente, una vez creado el documento, la circulación va a ser importante poder dirigir y controlar, porque aquí están involucrados todos y cada uno de los procesos de los cuales forma parte los documentos o archivos que están incorporados en esta gestión. Por ejemplo, si yo formo parte del área de recursos humanos y ha ingresado un trabajador nuevo a la empresa, ¿qué corresponde? Crear su contrato de trabajo, ¿verdad? Ahí estamos hablando de producción. Yo soy la responsable como asistente administrativa de crear el contrato de trabajo, ¿sí? Para este nuevo trabajador, y también responsable de la circulación del contrato. ¿A qué manos debe llegar a parar? ¿Quiénes lo deben tener? ¿Quiénes deben tener acceso? ¿Quiénes deben tener este documento? ¿Sí? Eso forma parte de la circulación. Definitivamente será el trabajador. Una vez que ya le di al trabajador su documento, una vez que ya lo firmó, debo de asegurarme dónde se va a almacenar. Lo tengo de manera físico, en un file, en una carpeta, o lo tengo en una carpeta compartida en la nube, OneDrive, Google Drive, Microsoft Azure, Amazon Web Services, cual sea el destino, yo debo saber dónde está almacenado ese documento, dónde está el contrato. Después, la conservación. La conservación, aunque no lo crean, también forma parte de mi responsabilidad en mi gestión documental, en específico, en este caso, del contrato. Yo debo de saber si ese contrato en donde está almacenado está conservado de manera segura o no, porque si se pierde o se afecta la integridad del documento, también forma parte de mi responsabilidad. Si es un documento en físico, debo asegurarme que no existan problemas de deterioro, que no se lo coman las polillas, que no se moje, que no se pierda su contenido, ¿sí? Si es un documento virtual, debo asegurarme que existe una copia de seguridad de su contrato. ¿Sí? Y si hay un área específica que me puede ayudar con ello, por ejemplo, el área de TI de la empresa, pues con mayor razón, yo ahí voy a tener que controlar que la conservación se esté dando tal y como fue planeado, ¿sí? La recuperación del documento. Mañana más tarde, el trabajador solicita una copia de su contrato, yo tengo que saber en dónde está y tengo que saber acceder a él nuevamente sin ningún problema. No, mi respuesta no puede ser, uy, discúlpame, lo guardé por ahí, pero no me acuerdo dónde está. No puede ser eso una respuesta, porque su recuperación sigue siendo parte de mi responsabilidad. Yo debo haber, por lo tanto, debo haber colocado bien el nombre de la persona a la que corresponde ese contrato de trabajo y debe estar bien rotulado como en el nombre del archivo, para que de esa manera la recuperación sea rápida. Y por último, la disposición final de los documentos. Si es que es un contrato que ya venció, debo de saber, ¿se va a seguir guardando o se va a eliminar? ¿Qué me dice la norma? ¿Qué me dice la ley?
cuál es la política de la empresa respecto a la disposición final de los documentos, etcétera, etcétera, porque hay responsabilidad legal con estos documentos. Un contrato de trabajo nos dice la norma que debe de ser bien guardado y almacenado con la firma de las personas que están involucradas en este contrato de trabajo, es decir, la firma del trabajador y la firma del representante legal, y el contrato debe mantener su vigencia al día. Si ya venció, yo soy la responsable de generar un nuevo contrato, enviarlo donde corresponde, guardarlo con las firmas que debe tener, conservarlo, asegurarme de que esté bien conservado, saber cómo recuperarlo y por último entender a dónde va a llegar a parar y cuál va a ser su destino final. Entonces sí, la gestión documental es un poco más compleja de lo que aparenta. Nada que asustarse, por el contrario, es una oportunidad para aquellos que no logran, no lo veían de esta manera, quienes no tenían este punto de vista, pues tómenlo en cuenta, porque nunca es tarde para aprender algo nuevo, ¿sí? Clasificación de los documentos, registro de los documentos, el trámite de cuál van a formar parte y su archivo. Todo ello forma parte de la gestión documental, ya sean documentos en físico o en digital. Inclusive antes, cuando se tenía una amplia cantidad de documentos en físico, la conservación era más costosa. No sé si ustedes habrán visto, pero existen grandes almacenes de logística dedicados único y enteramente a la conservación documental, donde su mantenimiento es caro, porque hay muy bien lidia como Iron Mountain y existen un montón más. Entonces, esto es caro porque hay que evitar la humedad, hay que colocarlo a la temperatura que es necesario, hay que evitar la plaga de insectos que solo coman las polillas, hay que evitar que la tinta se borre, si es posible hay que tener otra copia física, es un gasto y existen tanto atención al detalle y tanto cuidado solo en la conservación que tal y como mencionan sus compañeras, hay empresas dedicadas única y enteramente a la conservación de documentos. ¿Por qué? Porque hay leyes y hay normas que me exigen a mí saber qué documentos debo conservar y por cuánto tiempo. Y es importante que ustedes como asistentes administrativos también lo sepan. Si van al área de recursos humanos, debo saber, tienen que ustedes de saber, ¿debo guardar un contrato o no lo tengo que guardar? Si ya venció, ¿lo voto o no lo voto? ¿Lo elimino o no lo elimino? Si estoy en el área contable, ¿qué pasa con las facturas? Una vez que ya se declaran, ¿se deben votar? ¿Sí o no? ¿Qué me dice la norma? El asistente administrativo debe mirar más allá de lo evidente, empaparse del panorama completo. Por eso es que esta clase, como dije en un inicio, está abocada a la toma de conciencia, que ustedes puedan integrar todo lo que hemos visto y ahora en este momento lo puedan unificar y de esta manera generar este famoso pensamiento crítico que nunca se les olvide, ¿sí? Creo que quedó claro. Muy bien, Elisa. Nos dice aquí en el chat. Yo lo archivo por 5 años. Cuéntanos, Elisa, ¿qué tipo de documentos archivas por 5 años para que de esta manera ejemplifiques mejor a tus compañeros, ¿sí? Lidia nos dice, los documentos importantes tienen un tiempo. Exacto. Miren ustedes, para darles un ejemplo, yo trabajé en una clínica de salud ocupacional, buen tiempo, y la norma, aquí en Perú, la ley, la 29783, nos exigía que las historias clínicas de los pacientes por lo menos se guarden 10 años. Entonces, imagínense, si es un documento en físico, tienes que guardar en un almacén ese documento 10 años, asegurándote que no lo coma la polilla, que no se rompa, que no se moje, que no se borre la tinta, etcétera. Es más delicado de lo que aparenta, porque si un cliente, un paciente de esta clínica por A o B quiere solicitar una copia de su historia que está en su derecho, la clínica debe estar, está exhortada por ley a darle esta copia a su historia, igual con cualquier hospital, solo para darles un ejemplo.
Lidia nos dice, los documentos importantes tienen un tiempo. Elisa nos dice los impuestos. Muy bien, Elisa, sí. En el ámbito contable financiero, ese tipo de documentos van a tener tienen que ser conservados por lo menos 5 años. Muy bien. Claro, y acá nos detalla Elisa, nos dice, una vez que pasen las auditorías, que es 5 años, efectivamente. Muchas gracias, Elisa, por tu ejemplo, muy valioso. Jefferson nos dice, en mi trabajo hay una normativa donde nos indican cuál es el tiempo de acuerdo a su clasificación, económico, secreto, etcétera. Muy bien, Jefferson, y me has dado justamente la pauta para explicarles. Este tipo de normativas internas que existen en un puesto de trabajo, en una empresa, la gran mayoría de ellas responde a una certificación internacional llamada la ISO, ¿sí? La ISO, ¿cuál? La ISO 9001, que es la famosa ISO de calidad, ¿sí? Googleenlo, búsquenlo después, ahorita no. La ISO 9001 es la ISO de calidad. ¿A qué calidad apunta? A la calidad administrativa, justamente, a la calidad de gestión administrativa. A los que desean perfeccionar y llevar esto a un nivel más pro, está muy bien, busquen esto y revisen, de repente su empresa ya cuenta con esta certificación internacional, de repente ya cuenta con la certificación de la ISO 9001. Si es así, mucho mejor para ustedes. Significa que ya hay un manual, ya hay una norma, como decía su compañero Jefferson, ya hay una política de cómo hacer la gestión documental. Simplemente hay que seguirla. Para aquellos que ya trabajan, verifiquen si su empresa ya tiene la certificación de la ISO 9001, significa que ya se estableció un estándar de cómo guardar los documentos, cómo rotular el nombre, porque hasta la ISO 9001 te exige que designes una codificación específica a cada documento, ¿sí? Vamos a ver si encontramos un ejemplo breve aquí en la web. Sería ideal, ¿sí? Pero los que no, por favor, yo los invito a darle una revisada, ¿sí? Siempre a dar un ojo a cómo es que se viene gestionando este tipo de documentos, ¿sí? Es muy importante saber cuál es la estructura inclusive de esta ISO 9001, si es que la empresa a la que estás postulando o la empresa en la que estás trabajando de una otra manera tiene este sistema de gestión de la calidad administrativa, definitivamente ya va a haber justamente esto de aquí. Ya estará establecido un formato de estos documentos, ¿sí? Miren el encabezado, tiene el título del documento, la edición, incluso se controla mucho, el versionado del documento, la fecha a la cual fue la última revisión, inclusive se coloca un código. Entonces, sí, la ISO 9001, por ejemplo, es uno de esos certificaciones de calidad que justamente nos ayudan a llevar un mejor control de nuestra documentación, partiendo desde la gestión de calidad a través de la ISO 9001. Por eso es que las empresas buscan siempre certificarse en ello, ¿sí? Definitivamente habla muy bien de su gestión de la calidad interna. Lidia nos dice, hizo 9001, pero hay otra para documentos. Sí, efectivamente, ya ese es más específico. Sí, en este caso va a depender mucho del área en la cual te encuentres. No voy a irme de manera tan específica, Lidia. Vamos a quedarnos en la base para que ustedes lo puedan adaptar y quienes ya se van directamente a gestión documental y de archivos, sigan el consejo de su compañera Lidia y lo tienen en el chat para los que deseen profundizar. Va a depender mucho del área al cual van, ¿sí? Pero bien, ya vamos quedando claro entonces que la gestión documental en la administración tiene gran importancia y relevancia. ¿Por qué? Porque si yo tengo bien ordenado mi documento, tengo bien ordenadas mis carpetas, los nombres están bien colocados, hay un control estricto de cómo se están gestionando, me va a permitir a mí acceder de manera rápida a esta documentación cuando se necesite. Los que ya tienen experiencia laboral no me van a dejar mentir. En una auditoría inopinada,
nos piden la documentación, uno tiene que automáticamente correr y sacar todo lo que nos solicitan, por más que sea del año pasado, de hace 3 años, 4 años. Entonces, sí, yo tengo que saber dónde está mi documentación. Y tal y como lo dice Jefferson, hoy en día la gran mayoría de documentación, para nuestra ventaja, porque es una ventaja, ya están siendo digitalizados, ya son digitales. Entonces, a través del el cuadro de búsqueda, colocas el nombre de documento y lo encuentras de manera rápida. Pero eso te va a funcionar siempre y cuando tú hayas colocado el nombre que corresponde al documento. Pero si le colocaste un nombre que no corresponde o le colocaste el nombre por default con caracteres especiales, con números y letras, guiones abajo, con quizás abreviaturas que no reflejan el contenido del documento, va a ser difícil, es como buscar una aguja en un pajar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tenemos una buena gestión documental, va a ser más rápido acceder a la información. ¿Por qué también nos ayuda? Porque nos permite mejorar la toma de decisiones. Es decir, ante una auditoría inopinada, ante una supervisión interna, ¿por qué no un control? Yo voy a poder tener a la mano mis documentos y voy a poder tener una mejor gestión. Mis decisiones van a estar basadas a las políticas, formas ya existentes en mi área o puesto de trabajo. ¿Por qué también es importante? Porque reduce costos de almacenamiento. Suponiendo que nuestros documentos son enteramente digitales, eh, si yo tengo un buen control del versionado y evito, digamos, si yo evito la forma en la cual se puede dar una copia mal hecha de estos documentos, es decir, si evito los duplicados, definitivamente voy a reducir mis costos de almacenamiento. ¿Sí? Evitar duplicados reduce costos de almacenamiento. Y no solamente estamos hablando de duplicados en, en el mundo digital, sino también estamos hablando de duplicados en documentos en físico, porque estaríamos sacando copias innecesarias que se traducen en gastos. El papel cuesta, la tinta cuesta, entonces hay que tener cuidado también con ello. Por eso las empresas exhortan a sus asistentes a procurar reducir estos costos de almacenamiento. Y por último, y el más importante, permite asegurar el cumplimiento normativo y legal, que es justamente lo que sus compañeros han mencionado por el chat y a lo que nos vamos a referir a partir de ahora. Mayormente, distintamente el área en la cual uno vaya, está supeditada a alguna norma legal. Y es importante que como asistente administrativo nosotros sepamos cuáles son, ¿sí? No es recomendable saltar a la piscina sin conocer exactamente cuáles son las normas de juego o cuáles son las responsabilidades a las cuales yo tengo que prestar mayor atención. Entonces hay que empaparnos un poco, ¿sí? Si van al área de recursos humanos, lean la legislación laboral de su país. Aquí en Perú es el TUO 728, la Ley de Productividad Laboral. Si están en el ámbito médico, también hay una normativa. Si están en el ámbito contable, también, y así sucesivamente. Entonces hay que mantenerse informados, ¿sí? Y a continuación voy a mostrarles ejemplos reales y prácticos que van a ayudarles a entender mejor por qué es necesario prestar una gran atención a la gestión documental, por qué es necesario mantener esta atención al detalle cuando se habla de documentos, sobre todo que pueden tener repercusión legal, documentos delicados, documentos confidenciales, documentos de proyectos, aquí en Perú los TDRs, entonces hay que tener mucho ojo con ellos, ¿sí? Ajá, entonces, vamos a ver aquí. Ejemplo número 1 está vinculado a un caso de auditoría tributaria, ¿sí? Aquí en Perú, la entidad encargada de ello es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, conocido mayormente como SUNAT. Una empresa mediana en Lima fue multada por SUNAT, ¿sí? ¿Por qué?
porque no presentó correctamente las facturas electrónicas de los últimos 2 años. Los que están en el ámbito contable sabrán que esto es una falta muy grave, ¿sí? Choca directamente con la ley. Pero más allá de la sanción, quiero que le presten atención a la causa del problema, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio la multa? Porque al recibir la auditoría de SUNAT, al revisar también internamente, al hacer una auditoría interna y verificar por qué no se presentaron los documentos, se dieron cuenta que el archivo digital, justamente de estas facturas y boletas, estaba desorganizado. ¿Qué pasó? Habían archivos con nombres y completos y muchos de ellos habían sido duplicados. Había duplicado del duplicado, ¿sí? ¿Han visto ustedes? Se coloca el archivo entre paréntesis 1, costado 2 y así sucesivamente. Eso no puede ocurrir y esto impidió que la empresa pueda validar de manera correcta sus gastos deducibles y generó como consecuencia una multa del 20% del monto observado, que si calculan rápidamente, traducido en matemáticas, estamos hablando de un monto fuerte, ¿sí? Un monto considerable solo en multa. Y esto, si lo vemos desde el otro punto de vista, se traduce como un perjuicio a la empresa. ¿Por qué? Porque si tú eres el asistente administrativo encargado de guardar, archivar estos documentos, estas facturas electrónicas, definitivamente en la auditoría interna va a saltar a la luz que tú tenías la responsabilidad ante esta situación. Entonces, no te exonera de responsabilidad, al contrario, te apunta como el actor principal. Puede que en este caso tú no tengas que dar, digamos, la cara frente a SUNAT, no seas el sancionado directamente, sino la empresa, pero la empresa sí puede tomar acciones contra ti. Y eso, como les decía en un inicio, eso lo van a ver en el contrato de trabajo, lo van a ver en el RIT. En el RIT, en el contrato de trabajo, te dice, en caso de una falta grave o muy grave, de acuerdo con el reglamento interno de trabajo, la empresa va a proceder con la sanción tal. Y la gran mayoría de veces es o el descuento, te descuentan parte de repente del monto observado, o en su defecto te dan una suspensión perfecta, de repente sin goce de haber, o en su defecto proceden al despido automático, ¿sí? Porque aquí ya no sería un despido arbitrario. Si logran justificar que este error en las facturas es única y enteramente tu responsabilidad, hay causal de despido. ¿Sí? No se vuelve un despido arbitrario. Mucho cuidado. Entonces, claro, me pueden despedir y peor aún, si es que se corrobora que el perjuicio es alto y así lo considera la empresa, puede estar avalado por el Ministerio de Trabajo, pueden incluso tomar de mi liquidación de beneficios sociales una parte de este monto que fue sancionado como compensación al perjuicio que le ocasioné a la empresa. ¿Por qué? Por un error que se pudo evitar, chicos y chicas. La finalidad de este ejemplo es mostrarles a ustedes cuán importante es la gestión documental y qué cosas debemos de tener en consideración para evitar pasar un mal rato, para evitar tener problemas inclusive legales. En este caso nos puede traer el despido, la suspensión sin goce de haber, es decir, sin que me paguen, me pueden suspender, ya no me renuevan el trabajo, porque esto definitivamente se traduce mal desempeño laboral. En otras palabras, este tipo de desorganizaciones, este tipo de errores, lo que le está diciendo a la empresa es que ese trabajador no es ordenado, no se sabe gestionar, no conoce técnicas, no conoce métodos, es distraído, hasta da a entender que no es responsable. Entonces, un error que parece chiquito, a la larga se puede convertir en un error más grande y me puede traer graves problemas.
¿sí? ¿Cuál es la lección de este ejemplo? No basta con tener los documentos, no basta con que tú los tengas guardados ahí. ¿Quién, cómo, con qué nombre? No se sabe. Pero no basta con decir ahí estaba, no. Deben estar bien organizados y fácil de acceder con el nombre correcto, porque yo debo acceder a ellos de manera rápida cuando me lo pidan o cuando se necesite, porque eso forma parte de mi responsabilidad y forma parte de mis funciones. Evitar los nombres incorrectos y evitar sobre todo los duplicados. ¿Ok? Vamos a ver ahora otro caso. Vámonos ahora al ámbito de la salud. Aquí en Perú, del Ministerio de la Salud, es como bien dice su nombre, la entidad gubernamental encargada de supervisar todo el organismo público encargado de la salud. Y en este caso en particular, vamos a ver la pérdida de una historia clínica de un paciente. En un centro de salud público, un paciente con diagnóstico oncológico perdió semanas de atención porque su historia clínica física fue mal archivada. Y para colmo, la persona responsable colocó la historia clínica de este paciente en el expediente de otro paciente. Imagínense ustedes. Paciente oncológico, donde el tiempo es oro en un diagnóstico de este tipo. Que pierda semanas de atención por un error humano que se pudo prevenir. La historia física del paciente fue colocada en la historia de otro. Nunca lo iban a encontrar. Imagínense ustedes revoloteando esa cantidad de papeles, abriendo un archivo tras otro y buscando, es buscar la aguja en un pajar por una distracción, por una pérdida de concentración, por hacer las cosas rápido, sin revisar, sin cautela, sin tener esa atención al detalle que tantos nos piden las empresas a nosotros los asistentes administrativos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre en ese tipo de situaciones? El paciente oncológico, en todo su derecho, emitió una denuncia, generó una denuncia. Y no solamente denunció al centro de salud público, al director, al encargado, no, se accedió como consecuencia también una sanción administrativa para el personal responsable del archivo. Mucho cuidado con ello, porque errores de este tipo también nos pueden arrastrar de una otra manera, va a repercutir en nosotros de una u otra manera. Entonces, no solamente estamos hablando de un error que perjudique a la empresa, en este caso a la entidad, o perjudique mi desempeño laboral, sino también estamos hablando de un error documental que puede afectar la vida de las personas. Mucho cuidado con la forma en la cual nos conducimos al momento de gestionar los documentos. Hemos hablado de la gestión del tiempo. Entonces, eso habla también de controlar los distractores. Hemos hablado de cuáles son las cosas que nos hacen perder el tiempo. Ya vimos que el teléfono, en su gran mayoría de ustedes, era el mínimo común múltiplo, el principal causante de pérdida de atención, pérdida de foco. Entonces, este tipo de situaciones se puede prevenir si es que yo dejo las redes sociales mientras trabajo y aprendo a tener control de esa conducta, ¿sí? Del navegar en redes sociales, sobre todo cuando estoy trabajando con documentos delicados. Hago una pausa, pongo en silencio, lo pongo en modo avión, veo la estrategia más adecuada, pero no pueden haber errores administrativos por distracción de un teléfono. Y si tengo un compañero que le gusta hablar, que le gusta conversar, me está contando sus anécdotas y yo estoy concentrada en algo de manera empática, poniendo en juego, poniendo en práctica mis habilidades de comunicación efectiva, le diré, disculpa, estoy haciendo algo importante, quiero concentrarme, dame un rato que después conversamos. Puedo ser eficiente sin sonar maleducado. Puedo ser eficiente tomando acciones simples como dejar el teléfono.
Por eso es que en una clase dijimos, hay que aprender a reconocer los distractores para tomar cartas en el asunto y eliminarlos o reducirlos lo más que se pueda. Si no lo han hecho desde que conversamos ese día, pues los invito a hacerlo desde hoy, porque tiene repercusiones graves, si es que no lo controlamos a tiempo. Vamos a ver un tercer ejemplo ahora sí, vinculado directamente a contratos y boletas. Vamos a hacer la idea de que estamos en una oficina de recursos humanos, que somos asistentes administrativos de recursos humanos. Una constructora peruana, ¿sí?, recibió una inspección de SUNAFIL. Me detengo. SUNAFIL es la entidad supervisora por encargo del Ministerio de Trabajo, ¿sí? En otras palabras, el Ministerio de Trabajo, a través de su entidad supervisora, la SUNAFIL, realizó una inspección a una empresa, específicamente a una constructora, ¿sí? ¿Qué sucedió? En esta inspección se constató que la empresa, específicamente el área de recursos humanos, no tenía actualizados los contratos y boleta de pago de varios trabajadores. Nuevamente, hago un punto y un pie de página. Aquí en Perú, y sé que en la gran mayoría de países de Latinoamérica donde nos estén viendo, la legislación laboral exige, ¿sí? No es opcional, exige a las empresas entre que ellos deban entregar sus contratos de trabajo y sus boletas de pago a todos los trabajadores sin excepción alguna. Sí o sí, tú tienes que tener una copia de tu contrato actualizado, no vencido, y sí o sí mes a mes o cuando te paguen, cuando sea tu periodo de pago, te deben de enviar tu boleta detallando efectivamente todos y cada uno de los conceptos deducibles y demás que forman parte de tu remuneración. Eso no es opcional. Entonces, al no ser opcional y es ser algo obligatorio, el Ministerio de Trabajo está facultado en supervisarte y verificar que tú estás cumpliendo la ley. Y tú como asistente administrativo de recursos humanos tienes que conocer la ley, ¿sí? Entonces, aquí el problema fue ese, que la empresa incumplió la ley, no le entregó, no tenía actualizados los contratos, falta muy grave. Si yo ya sé que yo debo tener un cronograma de vencimientos de contratos por persona, con nombre y apellido, si es de un mes, cada 6 meses, si es trimestral o si es mensual, ya antes de la fecha de vencimiento, 1 o 2 semanas antes, ya debo tener conocimiento de cuándo va a vencer para generar el nuevo contrato, darle al trabajador que lo firme y que me devuelva una copia firmada. ¿Por qué? Los que van a recursos humanos, no sirve de nada tener guardado el contrato actualizado sin la firma del trabajador. Es como si no tuvieras nada, porque no tiene validez legal. ¿Sí? Mucho cuidado con ello. Si trabajan en recursos humanos, sí o sí tienen que estar actualizados sus contratos y deben tener guardado la copia del contrato con la firma del trabajador y con la firma del representante legal. Si no tiene firma o le falta la firma de alguno de ellos, ese contrato no vale. Es como si no tuvieras nada. Es como si no tuvieras guardado, registrado los contratos actualizados de tus trabajadores. Y más aún con las boletas. No puede haber retraso, sí o sí, ya sea la fecha que le pagas o al día siguiente máximo, ya tienes que estar entregándole la boleta de pago al trabajador, porque tal y como le establece la norma, esto amerita una sanción. Y en este caso no fue la excepción. La empresa recibió una sanción con más de 15.000 soles, ¿sí? Por el incumplimiento de justamente las normas laborales. Entonces, la legislación de mi área, la normativa de mi área, en este caso recursos humanos, no solamente le compete al jefe, no solamente le compete al analista, el asistente encargado, porque mayormente esta función la hacemos los asistentes, el asistente encargado de dar los contratos y guardarlos, tiene que estar empapado de la legislación, de la norma, de la ley que está detrás de su cumplimiento.
para evitar problemas después. Entonces, hay que tener los archivos actualizados, hay que tener un diagrama, un Excel, una matriz que me permita a mí tener un control de cuáles son las fechas de vencimiento y cuándo ya con anticipación debo estar verificando su renovación. Y deben estar bien clasificados, tanto de manera digital o física, para evitar justamente estas sanciones legales. Vamos con un cuarto ejemplo. Vámonos ahora sí al área contable. Declaraciones anuales. Una contadora independiente no pudo presentar la declaración jurada anual de un cliente. ¿Por qué? Porque perdió el archivo de respaldo del libro de compras. Los que están en el área contable se darán cuenta que este es un error grave. No presentar la declaración jurada anual es un problema grave del sistema contable. Sí o sí se tiene que realizar. Incluso la entidad supervisora nos da fechas, nos da plazos, hay un cronograma y hay que cumplirlos, ¿sí? Y esta contadora obviamente ya está demostrando una falta de organización, una falta de supervisión, una falta de control al presentar problemas de pérdida de archivo de respaldo, sobre todo de un documento tan delicado como lo es el libro de compras. Más allá de generar pérdida de confianza por parte del cliente con la contadora, esto pudo haber desencadenado en una denuncia. Si es que era la única copia, si es que no había otra y lo perdieron, definitivamente sustentar eso a la entidad va a ser complicado, muy complicado para ese cliente. Entonces, si están dando servicios profesionales y también para los que están dentro del área de alguna empresa, hay que tener siempre al tanto las copias de seguridad, así como Google hace copias de seguridad en nuestro Google Drive de nuestro WhatsApp, ¿sí? Saben que ustedes pueden colocar, ¿no? La periodicidad de cuándo realizan las copias de seguridad de mis chats de WhatsApp con esa misma intención, con esa misma atención. Yo debo de estar al tanto de cómo se están realizando las copias de seguridad de mis documentos. Si se está realizando en una nube, con mayor razón, yo debo de saber, ¿esa nube tiene espacio o no tiene espacio? Porque si no tiene espacio en la nube, no se va a dar la copia de seguridad automatizada que yo ya programé. Hay personas que dejan desatendido ese proceso. Como es automático, creen que no debe haber supervisión, pero todo lo contrario. Amerita supervisión, pero hay que estar estableciendo una periodicidad, digamos, un poco holgada, no tan constante, pero que no nos deje pasar desapercibido la atención a las copias digitales, que hoy en día son tan necesarias y he visto en varias situaciones cómo ha salvado la vida de varios compañeros en el ámbito administrativo. Así que si depende de ustedes crear la copia de seguridad, hágala. Y si depende del área de TI de su empresa, supervísenlo, controlen, pregunten. Nunca está de más para a tiempo prevenir un problema, un error o una falla y no se vea perjudicada su gestión administrativa. Ejemplo número 5. Vámonos ahora sí a una municipalidad, a la gestión pública, ¿sí? Un ciudadano X solicitó información pública sobre los gastos de una obra, que como bien sabrán por la ley de transparencia, cualquier persona puede solicitar, ¿sí? Información sobre gastos, porque estamos hablando de información pública, ¿sí? ¿Qué sucedió? La municipalidad demoró más de 60 días en responder porque los documentos estaban mal archivados. 60 días. Estamos hablando de 2 meses. Es mucho tiempo. Cuando hablamos de la ley de transparencia en la gestión pública, para este tipo de procesos también hay un cronograma y plazos de vencimiento que ambas partes deben de cumplir. Y en este caso, obviamente, la municipalidad no lo cumplió, hubo una demora innecesaria que lastimosamente puede dar pie a malos entendidos, a sospechas de una mala gestión, que al ser una entidad pública, pues está supeditada a
a la sanción, a la corrección, puede ser de la Contraloría, a la supervisión, en este caso, de la Autoridad Nacional de Transparencia. Y como vemos aquí, la municipalidad, sus gestores, su alcalde, han sido sancionados. Entonces, sí, ya sea que estés en el ámbito público o privado, de igual manera hay una legislación detrás, hay una normativa detrás, y en el ámbito público es un poco más engorroso, y me atrevo a decir incluso más burocrático, entonces con mayor razón hay que estar al tanto de cuáles son las normas y procedimientos en una entidad gubernamental. La gestión documental garantiza el cumplimiento del derecho de la legislación, sobre todo en este caso de acceso a la información. Y por último, en este último ejemplo, vamos a ver en una empresa, el caso de una empresa privada, ¿sí? En una empresa de ingeniería, ¿sí? De ingeniería civil, cabe resaltar, el expediente técnico de una obra de construcción fue eliminado accidentalmente de una computadora. Nos puede ocurrir a cualquiera. Si soy un asistente administrativo, puede ser que estuve distraído, hice movimientos toscos con el teclado y en vez de darle control C, le di control X, o sin querer vacié la papelera de reciclaje, etcétera, etcétera. O moví un documento a otro lado, no sé, lo borré. De casualidad lo borré. Por más que sea accidental, lastimosamente, no nos exime de responsabilidad. Eso debe quedar muy claro. Por más que tú alegues que fue un error, que fue por un descuido, que no lo hiciste de manera intencional y que fue un accidente, lastimosamente, por más que tú lo alegues con fervor, no te vas a eximir de responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Si te pasa eso y has sido precavido, al toque corres con tu copia de seguridad. Dices, uy, menos mal que guardé una copia, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió en este caso en particular? Este asistente administrativo no guardó un respaldo en la nube. Y para colmo, tampoco había una copia impresa. El único documento que existía se perdió de la faz del mundo físico y del mundo digital. Es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un expediente técnico de una obra grande, una obra de construcción civil, una obra de ingeniería civil. Entonces, ¿qué sucedió como consecuencia? Se retrasó la entrega del proyecto y al generar ya de manera apresurada el documento técnico, el expediente técnico, se perdió la licitación pública. Los que han estado en el área de licitaciones públicas sabrán que este tipo de documentos son indispensables y en una licitación es un concurso, hay fechas, hay plazos, no se puede pedir que se alargue ese plazo, ya está establecido y es para todos por igual. Y al ser una licitación pública de una obra grande, estamos hablando de montos de dinero fuertes, muy altos. Si no son miles o millones de soles o de dólares, va a depender del contexto. Pero estamos hablando ahí de que un error, nuevamente, un error simple, aparentemente eh, casi intuitivo, pero que se da pues por un descuido accidental, pero también por la falta de previsión, porque guardar un respaldo en la nube es un backup, como lo dice el nombre en inglés, es un respaldo para ti. Entonces, ya sea de manera físico o digital, debes de tener tú siempre un respaldo, porque nunca sabe cuándo te va a salir te va a ayudar a salir de un problema. Entonces se perdió la entrega, se perdió la licitación pública y si la empresa así lo considera, me puede despedir y va a haber causa. No va a ser un despido arbitrario. Porque si yo he leído el reglamento interno de trabajo y si no lo han hecho, por favor, les pido, revisen siempre el reglamento interno de trabajo de la empresa donde van a trabajar. Prácticamente ahí te están dando todas las normas del juego. Te están diciendo ahí cuáles son tus derechos y de ahí te están diciendo cuáles son tus obligaciones y cómo va a cómo va a accionar la empresa frente a alguna falta. Ahí te van a indicar cuál va a ser el tipo de sanción. Entonces, mayormente con un ingreso a trabajar, nos dan el contrato
uno firma, nos dan el reglamento interno de trabajo, que es obviamente un documento grande, mayormente de entre 50 a 100 páginas, por ejemplo, pero yo sé que la gran mayoría de ustedes no lo lee, entonces, pero la empresa, ¿qué hace? De igual manera te entrega el documento y te dice, bueno, firma aquí en señal de conformidad de que recibiste el reglamento interno. Y tú firmaste sin leer. Y de repente no te diste cuenta que estabas firmando ahí tu sentencia, justamente. Entonces, tienes que tener cuidado con toda documentación. Documentación que tú generes, documento que sea de tu responsabilidad y documento que te hagan firmar. Tienes que leer muy bien. Eso es a lo que se refiere la competencia de atención al detalle y cuidado. A eso se refiere la competencia de control de calidad. Es velar y supervisar el cumplimiento, garantizar el cumplimiento, tomando en cuenta todas las previsiones que se puedan dar. Eso es lo que valoran las empresas de un buen asistente administrativo. Esas son las competencias que uno hay que cultivar, que hay que fortalecer, porque eso no se aprende de la mañana. Entonces, tomen como punto de partida estos ejemplos que les estoy mostrando, porque a veces los errores más tontitos nos pueden traer problemas y consecuencias muy graves y que a veces uno ni siquiera se lo imagina. ¿Qué partes se considerarían importantes en el CIT? Ajá, en el RIT, correcto, José, sí. Bueno, va a depender mucho de la empresa, ya no hay un formato exacto para todos, pero mayormente está dividido entre obligaciones del empleador, derechos del empleador, obligaciones del trabajador y derechos del trabajador, y ahí también estarán anidadas las sanciones y también estarán clasificadas que se considera una falta grave, muy grave o una falta leve, ¿sí? Yo te recomendaría leerlo todo. No se salten en ninguna parte porque de verdad todo es importante y es bueno que ustedes conozcan en qué se están involucrando, ¿no? ¿En qué me estoy metiendo al ingresar a trabajar? Sí, el sueldo puede ser competitivo, pero ¿qué tal si son muy estrictos? ¿Qué tal si son draconianos en su reglamento interno? Y de repente, si yo todavía estoy aprendiendo, yo necesito saber qué va a pasar de mí si es que cometo algún error, ya sea de manera intencional o en este caso de aquí, de manera accidental. Yo debo de saber cómo va a accionar la empresa frente a este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, nunca se olviden, la gestión documental debe incluir, ahora ya no es opcional, ahora es un requisito obligatorio, sí o sí. Hagan un respaldo digital de sus documentos y si es en la nube, mucho mejor. Ustedes escojan cuál. Ya saben que Google Drive te da 15 gigas, ya saben que OneDrive te da 18 gigas. Averigüen si de repente les conviene Cloudflare, si de repente les conviene algún otro tipo de nubes como Amazon, Microsoft Azure, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es importante revisar. Claro, José, está muy bien, está muy bien. Y igual, en esta empresa que me estás indicando por el chat, igual yo sé que te van a dar un RIT, te van a dar reglamento interno de trabajo, te van a dar incluso el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. También es importante porque a veces sucede que tenemos un accidente, pasa un incidente en la empresa y hay que saber, ¿no? Hasta qué punto se hace responsable la empresa, hasta qué punto me van a echar la culpa a mí, hasta qué punto se deslindan y hasta qué punto van a asumir. Entonces, todos y cada uno de los documentos que les den, léanlo antes de firmar, incluidos los documentos más grandes. Mayormente el de recursos humanos te va a decir, sí, pero puedes firmarlo ahora y ya después lo lees. En ese caso, ve si es factible negociar. Mira, lo voy a leer hoy llegando a mi casa en la noche y con más calma mañana temprano te firmo, ¿sí? Si es que por A o B deseas tú tener mayor tiempo para leer, porque a veces no nos da el abasto el día o el onboarding, que mayormente suele ser 1 o 2 horas como máximo, para leer todos los documentos que te van a entregar, ¿sí? John nos dice, ¿con qué frecuencia sugiere que se haga el respaldo según su experiencia? Miren, si son documentos delicados y que cambian de manera constante, semanal, semanal. Va a depender mucho, John, también del tipo de documento. Pero si es una factura que se va renovando o que se va generando de manera mensual,
pues mensual haré yo o quincenal haré yo la copia de seguridad. Mayormente esas copias de seguridad son automatizadas. Si las puedes automatizar, mucho mejor. Ya no se vuelve un reproceso, ya no se vuelve una tarea más que hacer, sino se va a volver una acción a supervisar únicamente, ¿sí? Va a depender mucho del tipo de documentos. No te dejan leer el PIB, nos dice John. Solo te lo entregan y te hacen firmar el cargo. Sí, efectivamente. Es totalmente cierto. Pero en ese caso, John, si es que no te da el tiempo porque es grande, yo sé que el RID es grande, son 50, 100 páginas, no nos dan el tiempo, lo que puedes hacer es tú leerlo posteriormente, ya sea de a pocos y en los siguientes días ir absolviendo todas tus dudas porque puede que nos surjan dudas. En caso de una situación grave, ¿a qué se refiere? ¿Por qué aplican este tipo de sanción? Y que te sustenten. Si está basado en la legislación laboral, van a tener razón y habrá que acatar. Pero si es una cuestión interna de la empresa, ahí sí hay que estar mucho ojito. ¿Esa sanción está dentro de mis derechos como trabajador o están asumiendo una actitud no acorde a la norma y por el contrario están tomando medidas muy drásticas? Es más que todo para eso, porque más allá de dar la conformidad es ver la empresa, ¿está cumpliendo con la ley, sí o no? Porque se han visto casos de empresas que abusan, sí, lastimosamente, se ha visto casos de abuso por parte de las empresas con sanciones estrictas, demasiado draconianas, que inclusive se consideraban abuso porque no iban acorde con la ley. Entonces, sí, si por A o B ya firmaste el cargo, bueno, ya lo tuviste que firmar, te apuraron, ok, en los siguientes días léelo. Y todas tus dudas, anótalas y consúltalas con recursos humanos. Si ves que hay algo que no te cuadra, contrástalo con la ley de tu país. Aquí en Perú, el tubo 728, la ley de productividad laboral. Toda la información mayormente la suelen encontrar de manera gratuita en la plataforma del Ministerio de Trabajo del país en que se encuentre. Mayormente este conocimiento es de orden público, la gran mayoría es en cualquier plataforma lo puedes encontrar. No recurran a ChatGPT, la inteligencia artificial se equivoca mucho en cuanto a legislación. Lean ustedes la normativa, lean el artículo, sé que es tedioso, pero busquen la manera de instruirse y si por A o B encuentran una irregularidad, una sanción que es abusiva y no acorde a la norma, repórtenlo. Háganlo ver a recursos humanos. De repente, ustedes están marcando el punto de partida de un cambio en la empresa y están evitando también que mañana más tarde ustedes se vean afectados por esa acción irresponsable, probable de la empresa. Así que sí, más que todo es para eso, una protección para ustedes. Es para que sepan cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones, que eso es algo que todo trabajador debe de conocer, ¿sí? Muy bien. Entonces, creo que hasta ahí ha quedado todo claro, ¿verdad? Espero por favor que no se hayan asustado. Esto más que todo es para que tomen conciencia. Gracias, José. Manito arriba, por favor, confirmando si ha quedado todo claro, si hay otras dudas, hay otras consultas. Muy bien, Elisa, Gabriela, me alegra mucho. Muy bien, Jimena. Eh, Marilyn, excelente. Jefferson, cuéntanos, por favor. Marilyn, Caroline, muy bien. Cristina nos dice sí. Sí, efectivamente, a veces uno se descuida y está bien, para eso es este espacio para aprender y poder tomar conciencia, ¿sí? Hay que estar al tanto. Las normas, las leyes, no solo le competen a los abogados, sino nosotros también como trabajadores debemos de conocerlo, ¿sí? Bien, entonces, ciclo de vida del documento, como ya lo vimos, va desde su creación, si es que yo lo creo, si es que yo lo elaboro, o si es que yo lo recepciono, ¿sí? Desde ahí es el punto de partida, a su procesamiento, qué uso le voy a dar, si es que lo voy a distribuir o no, si es que va a rotar a otras áreas, va a formar otros trámites, ahí se está definiendo su uso, y después saber
cómo se va a archivar, dónde se va a archivar, conocer también si es que se va a conservar el documento, tal y como lo especificaron sus compañeros. Hay documentos que se deben de guardar por cierto periodo de tiempo, o en su defecto debo yo saber si es que es un documento que se debe eliminar. Pero yo lo debo tener claro. Si es posible, en un manual, en una norma, una política, algo por escrito que valide mi accionar, ¿sí? Recuerden, en la administración no hay paso a la improvisación. La gran mayoría de gestiones y procesos están vinculados a una normativa, a un manual, a una política. Entonces hay que conocerla, ¿sí? Podemos, ya aquí vamos un poco más con la clasificación de los documentos. Su clasificación va a depender del tipo de documento. Si es un documento administrativo, contable, laboral, legal, va a depender mucho del área en el cual nos estamos especializando. Si es un contrato laboral firmado, hay documentos como este que corresponden a dos áreas. Puede ser al área legal o al área de recursos humanos. Si es una boleta de pago igual, de repente va a llegar a parar al área contable como al área de recursos humanos. Entonces, sí, hay documentos, un mismo documento puede estar involucrado en dos, hasta tres o cuatro áreas de la empresa, porque de repente son documentos que forman parte de distintos procesos administrativos. Entonces, si es un documento compartido que constantemente está circulando, hay que buscar también la forma de comprender si es que se puede automatizar ese proceso de distribución. ¿Por qué? Las fases de la gestión documental se pueden optimizar y se pueden, ahora con el mundo digital, se pueden automatizar. Yo les doy un ejemplo. Supongamos que yo soy un asistente administrativo y soy la encargada de generar las boletas de pago y guardarlas, ¿sí? Pero como yo soy la encargada de su generación, de su creación, el área contable mes a mes me pide por favor que le envíe todas las boletas de pago para poder registrarlas y ellos hacer su propio proceso, su propia gestión administrativa con ese mismo documento. Si ya sé que mes a mes la asistente me la pide, de repente yo, en vez de estar creando un correo nuevo, cargando todos los archivos, enumerándolos, enviándolos de manera ordenada, de repente uno por uno, en vez de generar ese reproceso de un trámite o una gestión que yo ya sé que es cíclica y continua, la puedo automatizar de repente creando una carpeta compartida en OneDrive, dándole acceso a ella y cada vez que yo ya tenga la boleta de pago, yo simplemente la coloco en esa carpeta compartida para que esta asistente contable acceda ya sin necesidad de comunicarse conmigo a la carpeta y jalar la documentación. Ya automaticé un proceso. Por eso es que las empresas hoy en día piden que el asistente administrativo tenga conocimiento de estas herramientas digitales complementarias, herramientas en la nube o en su defecto la inteligencia artificial, porque eso es sinónimo de eficiencia. Lo que la empresa siempre nos va a exhortar es a buscar el método más eficiente para realizar nuestras tareas y funciones. Y hay que conocer cuáles son. Eso forma parte de nuestra capacitación, de nuestra formación constante a nivel profesional y, por qué no, también a nivel académico. Entonces, brevemente vamos a ver algunas técnicas de archivo, ¿sí? Hay métodos para poder archivar documentos, ya sea de manera física o digital. Aplica para ambas, ¿ok? Cristina León nos escribe, nos dice, generalmente en las empresas hay como una red que representa cada área para ya sea consulta de manuales de proceso o para subir información relevante para archivar. Sí, mayormente las empresas tienen sus servidores, ¿verdad? ¿Eso te refieres? Tienen sus servidores internos, ya sea un servidor en la nube, sus servidores en físico, en su área de TI, ¿sí? Ya tienen con su data center, ¿verdad? El famoso data center, están todos los servidores, etcétera. Y claro, mayormente establecen una red interna a través del NAS, ¿sí? Es un aparatito que tiene establecido varios bancos de memoria donde todos los archivos convergen en un solo lugar y a la vez realiza un backup en el mismo hardware.
Si la empresa de TI ya tiene un procedimiento para el guardado de archivos y el backup, mucho mejor. Te hace la vida más fácil, simplemente bastaría con preguntar cuál es, capacitarse sobre ello y simplemente aplicarlo. Y si por A o B te da el plus de dar seguimiento y control a ese backup, a ese archivo, pues mucho mejor. Sí, es importante conocer cómo es que está la organización direccionada, cómo está gestionada. Y sí, es muy relevante este proceso que has mencionado, Cristina, y sí, también el backup en la gran mayoría de empresas le corresponde al área de TI, pero supongamos que en tu empresa no lo hay, digamos que en tu área no se manejan por backups, digamos que no hay un método específico, pues ahí está tu plus. Tú puedes proponer un cambio, puedes proponer una mejora, que yo sé que en la gran mayoría de casos va a ser bien recibida y bien vista por el área de recursos humanos o inclusive por tu mismo jefe. Eso se traduce en proactividad e iniciativa, ¿sí? Gracias, Cristina, por compartirnos este ejemplo. Y vamos a ver entonces algunos métodos para archivar mejor estos archivos físicos y digitales. El más común, el método alfabético, que es cuando se organiza la documentación según el orden de las letras del abecedario, ya sea por el apellido o el nombre de la entidad o la categoría que se le esté dando. El método numérico, mayormente necesario para lo que son boletas, facturas y otro tipo de identificadores que es más fácil poder categorizar o archivar de acuerdo al número. Puede ser algún código que se designe, como vimos en un caso de la ISO 9001. En la ISO 9001 uno establece en una matriz la codificación de todos y cada uno de los documentos de acuerdo a su tipo o categoría. Puedes tú crear un código, asignar un código ya establecido, o puedes establecer el número de expediente de acuerdo al DNI, el documento de identidad de la persona, o al RUC, que es el identificador de la empresa de la cual se está hablando, ¿sí? Va a depender mucho también del tipo de documento que estemos archivando. En el orden cronológico, se puede ordenar según la fecha de creación, también muy necesario para las boletas, facturas, contratos, etcétera, para la recepción de los documentos o la emisión de un documento. A nivel geográfico, miren, esto mayormente para empresas que son transnacionales, multinacionales o que manejan varias sedes en distintos países o varias sedes en distintas ciudades, definitivamente organizar la documentación de acuerdo al lugar de origen o destino va a ser una gran ventaja. Y por último, ya cada uno puede escoger el método temático, ya sea que se clasifiquen documentos misceláneos con distintos temas por categorías y asuntos. Mayormente estos métodos va a depender mucho del tipo de documento, el tipo de gestión que se realiza con los documentos y sobre todo el área especializada al cual nos estamos orientando, ¿sí? Para distintos documentos van a haber métodos que van a convenir mejor que otros. Algunos tips para justamente archivar mejor estos documentos físicos y digitales, siempre hay que buscar etiquetar con claridad, si es en el caso de un documento físico. Si es un documento digital, ¿a qué se refiere? Que hay que rotular bien el nombre, ¿sí? Hay que colocar el nombre de que si es un contrato, el nombre del trabajador o el DNI del trabajador. Si es una factura, hay que colocar la fecha de repente de expedición. Hay que procurar usar puntos, guiones, evitar caracteres no legibles, porque sabrán aquellos que se dedican a ello que hay algunos caracteres que no permiten operativo colocar en el nombre de un archivo. Entonces, lo ideal es que ese nombre te permita a ti en la primera lectura, a primera vista, saber de qué trata ese documento y sobre todo que ese nombre refleje el contenido del documento para no tener que estar abriendo uno por uno y saber de qué va cada uno, ¿verdad? Si es posible, usar código de colores, etiquetas, algún identificador que me ayude a categorizar mejor este archivo de documentos, ¿sí? Anteriormente los documentos físicos sabrán que los archivos y por colores, ¿sí? Por categorías, evitar usar evitar llenar demasiado las cajas, las gavetas, evitar tener documentos desordenados, rotos, doblados, deteriorados. Eso definitivamente es un problema de gestión documental que se puede prevenir, ¿sí?
Las ventajas de la gestión digital de los documentos, como sabrán, a raíz de la pandemia, pues se volvió casi una necesidad acceder a la documentación de manera remota desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, sí, hay que saber que esta gestión digital es una gran ventaja al momento de trabajar en el ámbito administrativo, porque puedes acceder de manera remota, puedes darle una copia digital en la nube, ¿sí? La copia digital, la copia o el respaldo de un documento físico es simplemente la copia de una copia. Si no guardaste bien esa copia, se deteriora, pues perdiste tu respaldo. En cambio, la ventaja es que aquí puedes darle una copia de seguridad en cualquier nube, puedes buscarlo de manera más rápida. Por eso es importante colocar muy bien el nombre y ayuda también a reducir el impacto ambiental. Aunque aquí hay un tema de debate, ¿no? Muchos indican que el costo o la cantidad de agua que se necesita para mantener frío a un servidor es muy alta y prácticamente el costo es casi equiparable al del papel. Ya lo dejo a criterio de ustedes, pero definitivamente si hablamos de ventajas, la balanza se inclina a favor de la gestión digital de documentos. Hay herramientas digitales que sí están recomendadas, como el Google Drive, el OneDrive, Dropbox también, Notion, como vieron, también permite juntar documentos, guardar un registro. Evernote, ya poco utilizado, pero heredado en alguna de las empresas, ¿sí? Siempre hay que estar haciendo el famoso benchmarking, hay que estar comparando qué nube o qué plataforma me conviene más, quiénes no, ya sea por costos o por utilidad, por la forma en la cual se va a desarrollar, por, por la, por la calidad de la misma plataforma en sí y sobre todo también por sus criterios de conservación y de seguridad. Hoy en día sabemos que la delincuencia digital, sí, ha dado pie a que la ciberseguridad se fortalezca aún más. Existen métodos como el phishing, el tema de el envío o la instalación de malware o de virus a través de archivos que uno descarga de manera indiscriminada, es decir, cuando no sabemos el origen de ese archivo, logra infectar nuestros documentos y hasta los puede eliminar. He visto servidores enteros echados a perder por la mala gestión de un antivirus o porque el firewall no funcionó, el detector de malware no funcionó y se pueden perder los documentos, ¿sí? Entonces hay que también cuidado con dónde guardamos la información. Lo ideal es que tenga claro los principios de la ciberseguridad. Si bien es cierto, hoy tenemos a los hacking éticos, ¿sí? A los que realizan los white hat, los que realizan el hacking ético, pero aún así es mejor prevenir, ¿sí? Hay que buscar también dónde se está guardando la información. Si es que tenemos la costumbre de guardar información en un USB o en un disco extra, en un disco extraíble, en un disco duro externo, hay que también tener cuidado con el hardware. Si es un USB, no se debe mojar, debe estar en buena temperatura para que no se eche a perder y no se pierda el contenido de dicho dispositivo. Si es un disco duro externo, verifiquen que sea un SD y no un disco mecánico. Los que saben, un disco mecánico, si tú lo golpeas, la aguja que la cual se mueve para leer el contenido se malogra y puedes tener dificultades para recuperar la información que guardas en este disco duro externo. Entonces sí hay que también estar al tanto de esas cosas porque nos puede traer inconvenientes. Por más que uno sea precavido, hay que procurar siempre tratar de ver todas las aristas posibles y prevenir lo más que se pueda. Hay formas también hoy en día de aprovechar la inteligencia artificial para nuestra gestión documental. Muchos han visto que hoy en día tú puedes en ciertas plataformas cargar un documento extenso, un PDF grande de varias páginas con muchas palabras y de manera simple con un prompt o preguntas sencillas ya puedes conocer de manera sintetizada de qué va el texto, cuál es la estructura, cuál es el contenido. Entonces, esta funcionalidad también nos puede ayudar a nosotros a entender el contenido del texto y en función a eso también pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude a crear el rótulo del nombre que debe tener ese documento.
La IA nos puede ayudar a mejorar nuestra gestión documental. Le podemos dar los parámetros, si es que queremos que establezca un código, una numeración en específica, le podemos pedir que nos ayuden a codificar. O si es que ya existen los parámetros, dárselos y que los siguientes documentos que le vayamos entregando los rotule tal y como se estableció en la norma política de la empresa. Mucho cuidado si vamos a utilizar la inteligencia artificial con documentos confidenciales. Hay que averiguar de que no estemos infringiendo ninguna norma política interna de la empresa, porque hay documentos que no son de divulgación y si es que no hay mucho control, puede llegar a parar en malas manos o en su defecto se puede divulgar información que no debía ser así, que era privada. La lectura de textos con OSR es justamente yo en lo que les hablaba, ¿no? ChatGPT, ¿sí? Y ahora otras inteligencias artificiales como DeepSeek y demás, establecieron el uso de embeddings o búsqueda semántica. ¿Qué quiere decir? Si tú le cargas un documento a la inteligencia artificial y le pides que única y enteramente te dé sus respuestas o te dé el análisis que tú quieras en función de ese documento, ahí va a activar la búsqueda semántica. Es decir, va a leer todo el documento, va a tratar de interpretar todos y cada uno de los caracteres del documentico a través de esta búsqueda semántica, a través de este OCR, en programación le llaman el embedding, y te va a dar una respuesta más fidedigna en función al documento. Ya no va a inventar información, no te va a sacar información de la web, no te va a sacar información de otro lado, no, te lo va a sacar única y enteramente de ese documento. Esta funcionalidad en inteligencia artificial es muy utilizada y requerida, sobre todo cuando lo que se busca es interpretar documentos de legislación para el área del derecho. ¿Por qué? Porque no queremos que la IA lo reinterprete, sino hay veces donde necesitamos información que se cite y se nos dé de manera explícita. Es más, por no pedirle a la IA que cite algún párrafo contenido de ese documento. Entonces va a ser más fácil que a través del método de la OCR, el embedding, a través de esta búsqueda semántica, tú le pidas a la IA que te dé información exacta de un documento. Así reduces el margen de error, porque he visto colegas que obviamente les da flojera leer la legislación, le dan la ley a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial reinterpreta la norma y ahí está el error. En la legislación, en el derecho, sabemos que se tiene que ver el artículo, se tiene que, en la gran mayoría de casos, identificar la norma tal y como está escrito de manera explícita. Muchas veces lo que se rebusca es una cita del texto. Entonces, para evitar el error, es que se incorpora esta funcionalidad. ¿Sí? Katy nos dice, por ello, cuando usas cualquier inteligencia artificial, no debes olvidar cerrar sesión. Sí, sobre todo en tu lugar de trabajo. Si la perspectiva de tu jefe de trabajo no es buena en función de la inteligencia artificial y tú deseas aún así utilizarla, sí te recomiendo tener mucho cuidado, abrir una ventana de incógnito, pero sobre todo pedir autorización, porque hay documentos que son delicados y que de repente estamos infringiendo alguna norma. Dentro de los documentos que nos hacen firmar cuando uno ingresa a trabajar en la empresa, mayormente incluye una cláusula de confidencialidad y eso involucra también a los documentos. Entonces hay que tener cuidado, sí, hay que estar siempre viendo qué se puede dar a ella, qué no, qué se puede compartir, qué información de la empresa se puede compartir y qué no, sí, para evitar tener problemas mañana más tarde. Muy bien, entonces, ya para terminar. Ya no nos da el tiempo para más. Vamos a irnos sin antes conocer algunos tips generales para mejorar nuestra gestión documental. Clave y número uno, siempre hay que definir una estructura clara de carpetas. Hay que definir una estructura clara de carpetas. ¿A qué se refiere? Si ya tenemos una carpeta de mi área, digamos que se llama recursos humanos, y adentro están las subáreas de recursos humanos, no sé, reclutamiento y selección, planillas, capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, etcétera. Yo debo de saber también cómo gestionar estas carpetas, porque si existe
un sobreanidamiento, es decir, si hay una carpeta dentro de otra carpeta y esta carpeta contiene otras carpetas y dentro de esas carpetas hay más carpetas, puede que para mí ya no sea intuitiva la búsqueda y sea complicado acceder a la información. Por lo tanto, hay que tener clara la estructura de carpetas para que mañana más tarde, cuando quieres acceder a los documentos, no se te pierda ninguno. O puede ser que digas, no está, se perdió, cuando en realidad sí estaba, pero estaba tan anidado que nunca lo ibas a encontrar. Hay que evitar también el sobreanidamiento en carpetas, ¿ok? Si es posible, si es que tu empresa no lo tiene, establece políticas de nombre de archivos. Es muy importante para que no haya nombres dispares. Uno lo guarda por fecha, otro lo guarda por número, uno lo guarda por fecha de vencimiento, otro lo guarda por fecha de modificación. Entonces, en una misma área de trabajo, eso complica la identificación de estos archivos. Siempre, ya saben, realizar copias de seguridad de manera regular, establecer una periodicidad y simplemente darle control y supervisión a que eso se realice tal y cual se está planeando y verificar que el lugar, la nube, el donde estoy alojando estos documentos tenga el espacio suficiente para realizar estas copias de seguridad y no me pierdan de nada. Y el último, siempre hay que estar atentos a esta gestión documental y verificar si es que hay alguno de estos procesos o flujos que se pueda automatizar, tal y como les comenté. Si ya sé que hay documentos que yo debo entregar a la misma persona todos los meses, en la misma fecha, a la misma hora, puedo simplemente, en vez de enviar un correo, crear una compartida y simplemente avisarle que ya están los documentos ahí y ella poder acceder por su cuenta. Evitar el reproceso es una de las cosas que también son muy valoradas y solicitadas por las empresas hoy en día. De esta manera, chicos y chicas, hemos llegado al final de nuestro curso de asistente administrativo. Hemos terminado la clase de gestión de documentos y archivos. Espero que estas 5 sesiones hayan sido de gran ayuda para ustedes. La finalidad era justamente darles una base, si bien es cierto, básica, pero sólida, que se ajuste a la realidad de cada uno de ustedes y que pueda ser aplicable desde ya. Yo creo que lo van a poder lograr. No olviden siempre repasar el material que se les ha compartido, siempre revisar las referencias bibliográficas que han encontrado al final de cada sesión. Revisar el material complementario que en algún momento se les dio. Los que aún no hacen el examen, los invito a realizar una vez el examen. No está nada complicado, al contrario, es muy fácil. Y si tienen la posibilidad de acceder a la certificación, yo les recomiendo hacerlo. Porque como gestora de recursos humanos, al momento de uno realizar la evaluación curricular, al momento de uno realizar el proceso de evaluación de CVs en el reclutamiento y selección, la certificación tiene un gran peso y te da ventaja competitiva frente a aquellos que no lo tienen. Pueden tener la experiencia, pero si no está certificado o avalada por alguna entidad, lastimosamente te pueden en algunos casos quitar la posibilidad de acceder a esa vacante. Entonces, no solamente te da también la oportunidad de ingresar a trabajar a una empresa, te da por mayor oportunidad de ingresar, sino también te da el aval de que estás constantemente capacitándote, que estás en constante desarrollo, que estás comprometido con tu proceso formativo, ¿sí? Y eso a la empresa también le da un buen indicador, sobre todo si tu objetivo es dar una buena impresión, si tu objetivo es mantener un buen desempeño laboral y sobre todo si tu objetivo es quedarte en la empresa y por qué no hacer línea de carrera o un plan de sucesión. Si esa es tu meta, pues te invito a acceder a la certificación y no te olvides que ITEC ofrece distintos cursos y hay varios de ellos que les pueden ayudar a potencializar algunos de los temas que ya hemos tocado aquí conmigo, ¿sí? Muchísimas gracias a ti, José, gracias, John, gracias, Cristina. Nos estaremos viendo en una próxima edición. Conmigo sería todo por el día de hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Muy buenas noches con todos y gracias.